Hace muy pocos hubo casi un enfrentamiento terrible, ¿no? Porque se hablaba que ya no era casi necesario un auditor en la Argentina. Realmente fue un conflicto institucional muy grave, ¿no? Primero que todo por el carácter improcedente, inusitado, inexplicable. Fui invitado al Congreso en marco de una visita regular para exponer el plan de acción y en ese momento se me comunicó de que no era más auditor, pero no desde ese momento, sino de hacía 2 años, con lo cual todos los informes de auditoría que son de una importancia clave en muchas de las causas y de alguna manera que tienen una enorme repercusión pública, caían como consecuencia de que una comisión del Congreso en una especie de levantamiento institucional, de golpe de Estado, me derrocaba y al mismo tiempo rompía la continuidad de una institución que está realizando una labor sumamente importante y cada día con mayor presencia pública. Mientras estaba discutiendo el presupuesto nacional, el proyecto de presupuesto nacional, 28 senadores de la oposición, 16 del radicalismo, 5 del FAP y 7 del peronismo federal, nos juntamos y suscribimos un documento muy sencillo, muy corto, pero a la vez muy profundo. Lo que dice ese documento es que nos comprometemos formalmente y expresamente ante la sociedad argentina a no acompañar, a no avalar ningún proyecto de reforma de la Constitución y mucho menos algún proyecto que intente la reelección indefinida del cargo presidencial. Yo ni siquiera ya discuto la ley, que puede ser opinable, la ley de radiodifusión, de medios, etcétera. Yo creo que el gobierno tiene un proyecto hegemónico y además no creo, se comprueba todos los días. Cuando uno ve los canales que nosotros pagamos, como por ejemplo el canal público, oficial, y los programas que tiene, no solamente se dedican a exaltar al gobierno, sino que se dedican a denigrar y descalificar a la oposición. Lo vemos en varios de los programas que no hace falta ni mencionar. Por lo tanto, yo no quiero que eso ocurra, porque si eso ocurre, se acaba el pluralismo, se acaba la convivencia, se acaba la democracia verdadera. Yo diría que lo importante es señalar el respaldo inmediato que recibimos del partido. El Partido Radical empieza a tener una presencia institucional creciente. Creo que también la oposición tuvo un comportamiento muy homogéneo, muy coherente, muy firme. Y ayudó sin duda mi posición, que del principio fue intransigente, la de decir yo no tengo nada que decir, nada que negociar, y la ciudadanía, y yo no quiero dejar de decirlo a esto. La verdad que el respaldo que he recibido de la gente en sus distintas expresiones han indicado que acompañan al control, que hay una toma de conciencia sobre la importancia del control. Y esto es muy oportuno porque estamos en un momento muy difícil. Es preferible toda la vida una sociedad movilizada a una sociedad anestesiada, a una sociedad que permanezca pasivamente viendo cómo la realidad le pasa por al lado y muchas veces no solo le pasa por al lado, sino que le golpea, lo cachetea todos los días. Entonces prefiero toda la vida la sociedad movilizándose. La mala noticia es que todavía la oposición política no puede darle a esa sociedad un proyecto alternativo, un liderazgo alternativo, pero de eso me parece que se puede construir, me parece que eso tiene que ver con el resultado de las elecciones del año pasado, pero de cara al futuro hay mucha gente en la política que está construyendo, que está tratando de armar esa alternativa. Lo que la gente te pregunta en la calle es, sí, está bien, el gobierno se deteriora, pierde popularidad, cada día es más intolerante, pero la pregunta es, ¿y dónde está la oposición? ¿Qué es lo que hace la oposición? ¿Qué construye la oposición? Bueno, nosotros estamos queriendo hacer con este encuentro una respuesta a eso. Buscar la unidad partidaria sin exclusiones, con un sentido muy amplio y generoso, y a su vez a partir de la unidad partidaria tener una proyección de tipo nacional y con esa proyección de tipo nacional ir preparándonos para hacer una alternativa de gobierno en el 2015. Es la Constitución la que establece que el partido de oposición con mayoría parlamentaria, en este caso primera minoría, debe ocupar el cargo, la responsabilidad constitucional, de ejercer la titularidad del control. La reforma constitucional bajo el impulso de Alfonsín estableció como órgano de control del Estado a la Auditoría General de la Nación, se estableció esa cláusula importante y bueno, la circunstancia de que del 2010, de que haga 10 años y medio que el radicalismo reviste esa condición, ha hecho de que yo pueda permanecer en el cargo.
Sin embargo, esta circunstancia no podía verse de alguna manera afectada por una vocación tan prepotente y hegemónica de pretender desplazar un cargo constitucional del cual esa comisión ni el Congreso tienen facultades para hacerlo. Y resalto el hecho de que he tenido siempre el respaldo de la oposición, porque no solamente en esta circunstancia, yo he actuado en función de sentirme no solamente el auditor del radicalismo, sino el auditor de toda la oposición. Y cuando he tenido respuestas de respaldo, de apoyo, activas, como lo que aconteció últimamente y en otras oportunidades en el pasado, no puedo negar que he podido desarrollar un comportamiento que hoy expresa esto, ¿vale? Es decir, no me considero solo el auditor del radicalismo, me considero el auditor de la oposición que me ha sostenido y que de una manera muy firme, muy categórica se ha pronunciado contra los intentos de derrocamiento, de desestabilización de algunos sectores importantes del kirchnerismo. Nosotros estamos hoy acá en Villa Gesell con grandes sectores del radicalismo de la provincia de Buenos Aires para tratar de fortalecer nuestra organización política y que a su vez eso le sirva a otras organizaciones políticas para confluir en un gran proyecto alternativo. Quiero que exista un verdadero pluralismo informativo. Por lo tanto, yo creo que en este momento hay que hacer una fuerte oposición a que el gobierno avance en esta regimentación monopólica de los medios de comunicación, que no tiene nada que ver con el proyecto original que se planteaba. Eso con respecto al llamado 7D.